bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos otra vez reunidos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles bienvenidos. Quiero decirles, estoy contento de que ustedes estén participando de esta transmisión. Gracias a Dios por eso. Seguimos estudiando la carta a los Filipenses y nos hemos estado deteniendo en el primer capítulo porque en verdad hay mucho que aprender. El apóstol Pablo era una persona agradecida con Dios. El apóstol Pablo mostraba su agradecimiento para con Dios y había varias razones para ello, pero en esta tarde yo quiero que pensemos en la comunión de los hermanos de Filipos. Esa comunión que se dejaba ver y que era el motivo por el cual el apóstol le daba gracias a Dios. El apóstol veía la comunión que tenían estos hermanos y por eso su agradecimiento. Y quiero que pensemos en ese motivo. Quiero invitarles a que lo hagamos. Ese motivo que tenía Pablo para sentirse muy agradecido con Dios. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versos 3 al 6. Filipenses 1, versos 3 al 6. Dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Les invito a inclinar su rostro y cerrar sus ojos para tener comunión con Dios. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos la oportunidad de estar reunidos, de estar listos, Señor, disponiéndonos para aprender de ti. Y oramos, Señor, pues de tu dirección, de tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable lo que tú quieres, Señor, que aprendamos. Nos ponemos en tu mano para ello. Y una vez más, Señor, estamos orando por aquellos que pidieron que oráramos por su salud. Señor, te rogamos por ellos. Te rogamos por nuestros familiares que están enfermos, por nuestros amigos que están enfermos, por nuestros hermanos en Cristo que están enfermos. Oramos también por los que trabajan en el sector salud. Señor, cuídalos. Señor, muéstrate en sus vidas, protegiéndoles y protegiendo sus familias también. Señor, estamos bien conscientes de que ellos están en un continuo riesgo y oramos pues que los protejas. Manifiéstate en sus vidas. Y Dios, oramos porque tú proveas lo que es necesario para la atención de quienes están enfermos y que proveas también lo necesario para cuando alguien de las familias fallece. Muéstrate, Dios, suple toda necesidad. Ayúdanos, Señor, y síguenos cuidando. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las razones que tenía Pablo para dar gracias, pues son muchas. Pero dije, quiero que nos enfoquemos en una. Y esta la podemos mirar en los versos 5 y 6. El verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, la perseverancia en la participación unánime en la obra del Evangelio, dice Pablo, me ha convencido de que ustedes son objeto de la preservación divina. Por todo eso, doy gracias a mi Dios
rogando con gozo. El apóstol Pablo estaba, dice, persuadido, estaba convencido que Dios había empezado una buena obra en la vida de esta iglesia de Filipos. Dios había empezado una buena obra y los mantenía firmes, y él estaba seguro de que ellos permanecerían firmes porque Dios los iba a hacer permanecer firmes. Y dice, por vuestra comunión, el apóstol Pablo veía cómo los hermanos estaban juntos, cómo los hermanos eran de un corazón, de un alma, y eso era la razón por la que Pablo daba gracias a Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 2 al 5, dice de esta manera. Es capítulo 1, versos 2 al 5. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense qué semejante el razonamiento que muestra Pablo en esta carta, primera Tesalonicenses, y la carta a los Filipenses. En las dos cartas, hermanos, a las dos iglesias, el apóstol Pablo dice, ustedes muestran con su conducta que Dios los escogió. Ustedes muestran con su conducta que Dios empezó una buena obra en ustedes. Y también muestran con su conducta que Dios los ha mantenido, los ha preservado de tal manera que continúan en la comunión. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, desde el primer día hasta ahora. Había pasado bastante tiempo de que ellos habían oído el Evangelio, habían creído en Jesucristo, y ahora Pablo les escribe esta carta. Y ellos mostraban esa comunión desde el día que escucharon el Evangelio y lo recibieron hasta ese momento. Y por eso es que Pablo le daba gracias a Dios. Y hermanos, miren esto. La comunión es la razón por la que Pablo está dando gracias en esta ocasión. Y la comunión de los unos con los otros en amor mutuo era una realidad. El apóstol Pablo estaba viendo esa comunión de unos y otros en amor en esa iglesia de Filipos. El Señor Jesucristo había hecho una obra en los corazones de estas personas. Se convierten cuando ellos creen en Jesucristo, y eso hace que Jesús los una en una hermandad. Entre todos los cristianos había esa unidad fraternal, esa unidad de hermanos. Cada uno acogía a los demás en su corazón, cada uno anhelaba a los demás, cada uno veía por los demás. En el capítulo 1, verso 7 de ahí de Filipenses, miren cómo el apóstol Pablo habla de un sentir, y ese sentir era el mismo que había en todos. Dice el verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Miren la comunión que había entre ellos. Cómo se interesaban los unos por los otros. Y dije,
El sentir del apóstol Pablo era el mismo sentir de los demás hermanos. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. El apóstol Pablo tenía un sentimiento de amor para con los hermanos. Vean cómo había un sentir. El apóstol Pablo no era ajeno a los hermanos de Filipos. Había, hermanos, había un sentimiento de hermandad para con los hermanos. Y esto nos deja ver algo, hermanos. No es posible ser un hijo de Dios y no tener un sentir de amor y de unidad para con los demás hijos de Dios, para con los demás cristianos. El apóstol San Juan decía en una ocasión, si decimos que, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no es verdad, es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve y no puede amar a su hermano que ve? Entonces, hermanos, cuando Jesús viene a la vida de la persona, despierta un sentir de amor y de unidad para con los demás cristianos. Como me es justo sentir, dice Pablo, de todo esto, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Dónde los tenía el apóstol? En el corazón, dice, en el corazón. Hermanos, es eso que manifestaba el apóstol, era lo mismo, el mismo sentir que había en los hermanos de Filipos. En el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios es testigo de cómo los amo. Hermano, la comunión de la que Pablo habla que veía en los hermanos de Filipos es la comunión que él mismo tenía con los hermanos de Filipos. Y había un sentimiento de amor y unidad para con ellos, y la razón para eso es que, dice, los llevo en el corazón. Dice Pablo, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tenía un sentir de amor y unidad, los llevaba en el corazón, y luego dice Pablo, Dios es testigo de cómo los amo. Hermano, la comunión de la que Pablo habla es esa comunión de los unos con los otros en amor mutuo. En el capítulo 4, versículo 2 de ahí de Filipenses, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El sentir era mutuo entre los hermanos. Nomás aquí había unas hermanas que no tenían ese sentir. Y Pablo quería dice que sean de un mismo sentir. Pablo quería que se amaran, que tuvieran un sentimiento de amor y unidad entre ellas, así como lo había entre los demás hermanos. Es algo especial, hermanos, es algo especial la relación que había entre estos hermanos. Ahora, porque había una buena relación entre ellos, porque había ese sentir de amor y unidad, había también una comunión de ayuda mutua. Antes de pasarnos a ese tema de la ayuda mutua que era movida por la comunión que tenían, quiero leer Juan capítulo 13, verso 34. Son unas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Miren que el mandato del Señor Jesucristo fue ese: amarnos unos a otros. Y esto es algo que había en la iglesia de Filipos. Había amor. Y Pablo decía: con el entrañable amor de Jesucristo. Jesús lo dijo: como yo les amo, ustedes ámense. Esto era una realidad en la iglesia de Filipos, y por eso esa realidad hacía que hubiera ayuda mutua. Se ayudaban unos a otros. Esa comunión que tenían los hermanos de Filipos era una comunión que movía a acudir, a ayudar, a acudir, a socorrer al que estuviera necesitado. Los hermanos veían si alguien estaba necesitado, ellos iban a darle ayuda a esos hermanos. Los hermanos de Filipos dejaban ver o hacían patente su amor, dejaban ver su amor, apoyando a los pobres que había entre ellos. No importaba quiénes fueran, no importaba la raza, no importaba dónde vivían, los hermanos de Filipos y los verdaderos cristianos buscaban el apoyar a aquellos que estaban en necesidad. En Romanos, el capítulo 15, el verso 26, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya. Entre los de Macedonia estaban los de Filipos. Y era la comunión entre los cristianos. De tal manera que cuando había necesidades, cuando había pobreza en algunos, los que tenían y aún los que tenían poco, apoyaban a ese que estaba necesitado. Dice segunda a los Corintios capítulo 8, el verso 4, hablando de las ofrendas. Segunda a los Corintios 8:4 dice, pidiéndonos, dice pues, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La comunión que tenían con los cristianos. Los hermanos de Filipos, los de Macedonia, los de Acaya, por esa comunión, eran movidos a mirar, a ir con sus hermanos pobres y apoyarles económicamente, apoyarles en lo material. Ponen en práctica esto de apoyarse porque amaban. Ponen en práctica ayudando a los misioneros en sus necesidades. En Filipenses, el capítulo 4, verso 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos apoyaron al apóstol Pablo en sus gastos, en sus necesidades. Y todo esto, hermanos, era por la comunión que tenían los hermanos de Filipos con los demás cristianos. Vean esto, hermanos. Pablo le da gracias a Dios por la comunión que los hermanos mostraban. Y era una comunión porque eran cristianos. Era una comunión que ellos mostraban, que dejaban ver ese amor y unidad que había entre ellos. Y ese amor y unidad los movía a ver las necesidades de sus hermanos y a dar, a apoyar económicamente, a apoyar en lo material. Ahora, esa comunión fomentaba la obra del Evangelio.
fomentaban la obra del Evangelio. Era una cooperación en las actividades evangelísticas. En Filipenses 1, verso 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Cuando Pablo dice vuestra comunión en el Evangelio, está hablando de cuando ellos creyeron en Jesucristo, eso hizo que hubiera comunión entre ellos. Pero también está hablando de su participación en la predicación del Evangelio. En primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 23, hablando de ofrendas, el apóstol Pablo dice esto, 1 Corintios 9, 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto hago por causa del Evangelio. Los hermanos de Filipos mostraban su comunión, apoyando a las necesidades de los pobres y de los misioneros. Y de esa manera ellos se hacían copartícipes en la comunicación del Evangelio, en la obra del Evangelio. Los hermanos de Filipos no solo le dieron la diestra al apóstol y a otros misioneros, no solo se la dieron en señal de compañerismo, sino que ellos cooperaron en la obra del reino. En Gálatas, el capítulo 2, verso 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y luego dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No solo le dieron la diestra en señal de compañerismo, sino que se la dieron también en reconocimiento de una cooperación en la obra del reino. Cuando dice vuestra comunión en el Evangelio, nos deja ver, hermanos, que no solo recibieron los hermanos de Filipos el Evangelio, sino que ellos participaron junto con los demás, participaron en la comunicación del Evangelio. Recibieron el Evangelio por la fe, pero también cooperaron para que ese Evangelio fuera predicado. Primero a los Corintios 9:23, lo leí hace un momento. Primero a los Corintios 9:23, el apóstol Pablo hablaba dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Cuando habla de eso y de la comunión de los hermanos de Filipos, está diciendo, ustedes participaron también en esto de compartir el Evangelio. Hermano, miren, los hermanos de Filipos, dije, no solo reciben el Evangelio. Los hermanos de Filipos cooperan para que el Evangelio fuera predicado. Y desde el primer día, dice Pablo, desde el primer día hasta ahora, ellos seguían participando, ellos seguían haciendo algo para que el Evangelio siguiera adelante. Hay unos ejemplos y quiero que los veamos. En Hechos, el capítulo 16, se nos habla de Lidia. Lidia fue la primera mujer que creyó ahí en Filipos. En Hechos 16, versos 14 y 15, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hace esta mujer? Recibe el Evangelio. Pero no solo recibe el Evangelio, sino que les pide a Pablo y a los que andaban con él que fueran a su casa y les hospedó. Esa era una manera, hermanos, de apoyar a Pablo y a los demás para que el Evangelio siguiera predicándose. Los recibe en su casa, los hospeda, y cuando habla de hospedar, quiere decir que les dio alimento también. De esa manera ella estaba apoyando en la proclamación del Evangelio y abre la casa, abre su casa a los obreros para que den las buenas nuevas, y parece ser que nunca más se volvió a cerrar esa casa. Antes bien se convirtió en una iglesia, porque volviendo a Hechos 16, el verso 40, dice de esta manera, es la casa de Lidia. Hechos 16:40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, da la idea de que se seguían reuniendo en la casa de Lidia. Pablo va a la casa de Lidia y mira a los hermanos que están ahí reuniéndose. Hermanos, nos deja ver cómo desde que reciben el Evangelio ellos cooperan para que el Evangelio siga adelante. Fue un lugar de reunión, esa casa, para los primeros convertidos, y permaneció esa iglesia. ¿Qué hace el carcelero de Filipos? En Hechos 16, igual, algo semejante sucede. Hechos 16, dice desde el verso 19: pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a foro ante las autoridades. Conocemos la historia, los meten en la cárcel. Dice, pero al verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y es cuando viene aquellas palabras que son famosas, cuando el carcelero pregunta a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo que hace este hombre, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, llevándolos a su casa. Les puso, dice, la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué hace el carcelero? Los hospeda. Les da de comer. Lava las heridas de los misioneros. Pablo, cuando se refiere a los hermanos de Filipos, les dice que le daba gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que desde que Lidia creyó, ellos siguieron teniendo compañerismo, teniendo comunión con los demás cristianos, siguieron apoyando la obra. Desde que el carcelero se convirtió, él siguió apoyando la obra. Quizás también ahí en su casa empezaron a tener reuniones, porque él llevó a los misioneros allí a su casa. Nosotros podemos pensar que ese espíritu, hermanos, ese sentir que mostró Lidia, que mostró el carcelero desde el principio,
ese sentir lo seguían teniendo hasta el momento que Pablo escribe la carta. Dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Tesalónica, los hermanos de Filipos le enviaron ofrendas, dice Pablo, una y otra vez. En Filipenses, el capítulo 4, el verso 16 dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo recibió apoyo no solo cuando estaba en Filipos, recibió apoyo para que el evangelio siguiera adelante, aun cuando iba a otras partes. Vean esto, hermanos, la comunión de la que Pablo habla y por la cual daba gracias, era porque esos que habían recibido el evangelio estaban juntos, seguían reuniéndose, seguían teniendo esa relación de hermanos. Pero no solo habían recibido el evangelio y perseveraban en el camino, sino que ellos, esa comunión de la que Pablo habla, deja ver que ellos apoyaban la obra, que ellos estaban de alguna manera participando para que la obra siguiera. ¿Cómo? Con sus ofrendas, era una de las cosas que hacían. Y yo creo que podemos pensar que cada vez que llegaba algún misionero por ahí, por esos lugares, alguien predicando la palabra de fuera, ellos estaban dispuestos a acogerlo, para apoyarles, así como lo hicieron con Pablo y con los que andaban con el apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 11, el verso 9, el apóstol Pablo habla de esa cooperación, de ese participar de los hermanos. 2 Corintios 11, 9, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Qué hicieron? Dice que sus necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia. Y los hermanos de Macedonia, allí se incluían a los hermanos de Filipos. Así que siempre que se presentaba la oportunidad, la iglesia de Macedonia estaba presta para apoyar, presta para ayudar. Filipenses 4:10, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Siempre que se presentaba la oportunidad, ellos estaban ayudando. Y cuando no se presentaba la oportunidad, ahí estaban dispuestos, esperando que llegara esa oportunidad para apoyar. Y hermanos, cuando Pablo dice de sus necesidades, ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudar y ayudaron. Alguien dijo, hermanos, que los amigos se conocen cuando estamos en necesidad. Y en verdad estos hermanos mostraban su sincera amistad para con el apóstol. Mostraban su amor, su comunión con el apóstol. Cuando Pablo está en la cárcel, los hermanos siguieron mostrando su comunión con el apóstol. Los hermanos siguieron mostrando su interés por el apóstol, porque miren lo que dice Filipenses 2:25. Pablo está en la cárcel y dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. De la iglesia de Filipos fue Epafrodito a donde estaba el apóstol Pablo, fue enviado por los hermanos de Filipos para ministrar al apóstol en sus necesidades, para ayudarle
en aquellas cosas donde era necesario pues ayudarle al apóstol. En Filipenses 4:13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero luego dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué era su tribulación? Había necesidades, hermanos. Había necesidades. Y en el verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia, hermanos, de Filipos, era una iglesia que mostraba su comunión desde que creyeron. Y esa comunión la mostraban no solo permaneciendo firmes en el Evangelio, sino que cooperando para que el Evangelio fuera predicado, fuera anunciado en lo material y también hablándolo ellos, comunicándolo ellos. Hermanos, esta es una manera en la que Pablo veía que en verdad eran cristianos. Dice Pablo, estando persuadido de esto. Estoy convencido, dice Pablo, de que Dios empezó la buena obra en ustedes. ¿Y cómo estaba convencido? Por esa comunión que tenían con Él y entre ellos. Perseveraban en las cosas de Dios, una muestra de que Dios había empezado una obra en ellos. Y luego ellos cooperaban en lo material para que la obra siguiera adelante. Es una muestra, hermanos, es una muestra de que Dios empezó una buena obra en nosotros cuando cooperamos para que el Evangelio siga. Es una buena obra. Hombres y mujeres de Dios han mostrado su cristianismo dándose a sí mismos y dando también de lo que ellos tienen. Fue una comunión que fomentaba el Evangelio. Fue una comunión que se veía por la relación que tenían entre ellos, pero también fue una comunión que se veía porque apartaban ellos de lo que tenían para que el Evangelio fuera predicado, para ayudar a los misioneros, para apoyarles para que siguiera la obra. ¿De qué manera estamos mostrando nosotros que Dios empezó una buena obra en nuestras vidas? ¿De qué manera? Una muestra de que Él empezó una buena obra es teniendo comunión con los hermanos. Y otra manera de mostrar que Dios empezó una buena obra en nosotros es que nosotros cooperamos para que el Evangelio siga adelante. ¿Cómo estamos en esto? Basándonos en esas dos cosas, ¿cómo salimos nosotros? ¿Se deja ver que Dios hizo una buena obra, empezó una buena obra en nuestra vida? ¿Se deja ver? Ojalá que así sea. Que sigamos adelante firmes en las cosas de Dios, en comunión con los demás hermanos y también cooperando para que el Evangelio vaya adelante. Oremos. Señor, te damos gracias porque de alguna manera nos muestras cómo podemos saber si tú has empezado una buena obra en nuestras vidas. Ayúdanos a estar ciertos, seguros de que esto es así. Y gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, que estemos en comunión unos con otros y que participemos cooperando para que tu evangelio siga adelante, se siga predicando. Ayúdanos en ello, Señor, en Cristo Jesús. Amén.